Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy continuamos con Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Otremba y hoy vamos a tocar el tema de María, la Madre de Jesús, continuando con el tema de las mujeres, pero vamos a tener una sesión de lo que dice la Biblia de María, la Madre de Jesús. Entonces, vamos a orar y le damos lugar al pastor Pablo. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por la claridad que tú nos das. Yo te pido, Señor, que abras los ojos, oídos espirituales de cada uno de nosotros y que bendigas al pastor Pablo en sus estudios, en dar tu palabra y en todo lo que tú pones en su mano. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Dios les bendiga. Qué día tan fantástico hoy. Podemos estar celebrando de verdad a nuestro Señor y Salvador. Él sufrió y nosotros hoy salimos bendecidos en estas horas que todavía nos quedan. Ojalá pueda dar todo lo que quiero. Lo que quiero no va a caber en las horas que tenemos porque Mateo es un evangelio muy, muy rico. Bueno, como todos los evangelios, la vida de Jesús es una vida tan rica. Y bueno, pero vamos a mirar algunos puntos claves y lo que yo deseo de verdad es que después de este tiempo juntos, ustedes queden es con unas ganas tremendas de estudiar más estos evangelios y la vida de Jesús, más que todo, porque esa es la que marca la diferencia. Cuando estudiamos estos evangelios, vemos a Jesús caminando, tocando la gente, predicando acerca del reino, hablando de las cosas de Dios. Y wow, estas van a cambiar nuestra vida, tocan nuestra vida, nos animan, nos alientan, nos dan guía. Bueno, gracias, gracias. Estamos aquí en esta sesión Evangelios Sinópticos y la sesión pasada nosotros estuvimos revisando la genealogía y todavía pues no hemos totalmente terminado con ello, sorprendiéndonos que en esta genealogía aparecen 5 mujeres y hablábamos que estas mujeres pues su historia no era la mejor historia, por lo menos su pasado no fue todo lo que uno quisiera que fuera, pero esto nos lanza también unos mensajes tremendos. Yo les hacía notar que en el Evangelio de Mateo vemos cómo Mateo nos está enseñando, tratando de ayudar a ver que el Evangelio del reino de Dios es un buen mensaje, no es solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Lo vemos al final en Mateo 28, 18 al 20, vayan a todas las naciones y hagan discípulos en todas las naciones, pero también al principio lo notamos, Mateo capítulo 2, los sabios del oriente vienen y tienen un encuentro con Jesús, ellos vienen a adorarlo y a lo largo de todo el Evangelio de Mateo encontramos gente gentil, gente no judía siendo tocada por Jesús, teniendo un encuentro. Y lo mismo lo vemos aquí en la genealogía de Mateo, donde aparecen 5 mujeres y dos, por lo menos ahí son mujeres de trasfondo gentil. Y bueno, obviamente eso nos muestra que todos los humanos están en el plan de Dios. Y no solamente judíos y gentiles, sino también aquí estamos hablando de hombres y mujeres. Y bueno, la historia de esta las mujeres, como ya dije, son cuestionables. Aún la de María parece en algún momento, nosotros naturalmente vamos a decir, no, María, y no era que María tuviera una historia eh, mala o donde habían sombras, pero la gente sí estaba sospechando, oye, ¿cómo así que esta mujer virgen y no está casada y ya está embarazada? ¿Qué pasó aquí? ¿Con quién se metió? Entonces, la gente
Bueno, siempre pensó que esta mujer era de dudosa procedencia, pero seguro que juega un papel un poco diferente en este grupo de mujeres que aparecen aquí en la genealogía de Mateo. Y yo quiero como repasar un poquito lo que ayer o a la última sesión había mencionado acerca de estas mujeres. Hay unas lecciones que yo creo que nosotros debemos recordar, porque ahora posiblemente aparezco como un predicador en este momento, pero es que a mí personalmente me toca eso. Yo no puedo estudiar la Biblia solamente para poder sacar unas fórmulas teológicas, sino que cada vez que yo estoy leyendo la palabra de Dios y encontrando las verdades y poniéndolas en su lugar, haciendo mis notas, yo soy tocado porque esas verdades son verdades de vida, son verdades que traen esperanza, una visión amplia de la voluntad de Dios. Entonces, por eso yo quiero parar aquí un ratico y volver a hablar de las mujeres que aparecen acá y seguramente mencionar algunas otras cosas, porque aquí hay otro mensaje que yo encuentro que va como un hilo rojo a través de todo el Evangelio de Mateo. Y bueno, ese es que Dios es Dios bueno, Dios perdonador. Y bueno, estudiando estas historias de estas mujeres, podríamos pensar que no merecen ser mencionadas ni tener oportunidad alguna para ser usadas por Dios en el reino de Dios. Sin embargo, Dios es un Dios perdonador y de eso se trata en esta semana donde estamos celebrando las Pascuas o las tal Semana Santa, recordando que Jesús murió en la cruz. Él es nuestro Dios perdonador, Dios de segundas oportunidades. Él es el Dios de gracia y de gracia yo digo en mayúscula porque Él busca al perdido, le da la mano y desde la cruz nos llama y dice, todo está consumado, pagada la cuenta, así que fresco, libre, perdonado. Él es el Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros, no importando la historia del pasado. Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Dios usa nuestras ruinas y las torna en una autopista para cumplir sus planes, sus propósitos. De hecho, Dios obra a través de nuestras debilidades y limitaciones. En medio de esas limitaciones, Él se manifiesta como grande. Nosotros no podemos poner ni un gramo a esa balanza y Dios pone todo. Aleluya. En Juan 8, y ahora me estoy saliendo de Mateo, pero es que aquí viene otra historia de otra mujer donde vemos esta verdad hecha una realidad. Juan 8 9 al 11. Bueno, en esos versículos anteriores está toda esa historia de esta mujer sorprendida en adulterio y no voy a entrar a- a hablar de esta historia, pero sí mencionar Juan 8 9 al 11, donde dice, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Imagínense eso, solo hay que imaginarlo. Ya estaban todos mirando qué iban a hacer con esta mujer, la iban a matar, tenían como la ley a su favor y todo como para hacer cumplir esa ley, pero y de repente pues se tuvieron que ir porque todos tenían algo también ahí en la cuenta y Jesús está ahora solo con esta mujer. Y después dice Jesús, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Y eso es lo que nosotros notamos a lo largo de toda la Biblia y de todo el Evangelio de Mateo como un hilo rojo. Es Mateo 23:37 donde nosotros leemos, y voy a leerlo porque ese es un texto tan, tan potente. En el versículo 37 dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Este es el, como se dice, el mensaje de Mateo. No sé si ustedes lo están viendo, pero ahí está esa genealogía que muestra unas mujeres que, wow, nadie le daría un centavo a ellas, una oportunidad. Y Dios es perdonador y sobre esas ruinas construye su palacio. Y después, a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, hasta el final, cuando habla de que vayan a las naciones, esas que están desechadas, que nadie pregunta, los judíos por lo menos no querían mucho que ver con ellos, esos gentiles. Y ahora aquí todo Mateo nos muestra cómo Jesús está detrás del perdido, y en esta cita otra vez muestra ese corazón de Jesús por el perdido. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces? ¿Qué trabajo detrás de esto? Buscar al perdido. Por tanto, y bueno, y después dice aquí, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, no quisiste, que esa es la tragedia. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. No es que Dios no quiera, no es que Dios no da la mano, es que la gente no quiere. Qué terrible que nosotros no estemos en el lugar equivocado. Después dice, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Wow. Él es Dios quien usa las fallas de las personas y sobre ellas construye un palacio. Él perdona, no importa cuán terrible sea nuestro pasado, nuestra historia, nuestro fracaso, Él perdona si le permitimos. Si le permitimos, eso hay que subrayarlo, si le permitimos. Mateo 23:17. Ese es un mensaje que suena y truena en el Evangelio de Mateo, y lo vamos, si estudiamos la vida de Pablo, vamos a notar también que ese hombre perseguidor de la iglesia, y aunque religiosamente tenía mucho que mostrar, su vida era una vida que Dios diría, ese no me sirve, y de todas maneras Dios le perdona, y mire lo que hace con él, y aún después tiene que dar, ¿cómo se dice?, fastidiarlo con un aguijón en la carne y decirle, mire, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Dios usa a este hombre igual que usó a Pedro, ese fracaso, ese tipo que fracasó más de una vez, ¿no es cierto? A veces hasta Jesús le decía, demonio, quítate de acá, y hace promesas que va a defender a Jesús, lo niega terriblemente. Bueno, habían muchas ocasiones que Pedro no pasaba el examen. Sin embargo, al final Jesús restaura su vida, y este hombre llega a ser un instrumento tremendo en las manos de Dios. Y espero que cuando usted estudie Mateo, vea cómo ese Jesús está alcanzando a la gente, aún aquel que está tan desviado, pero que si quiere regresar como el hijo pródigo lo hizo, entonces Dios va a extender
el perdón y pudiésemos seguir con otros ejemplos acá, pero yo voy a parar aquí. Ahora quiero, como había mencionado en la última sesión, concentrarme en María. Y otra cosita aquí, y cuando estamos estudiando el Evangelio de Mateo, póngale atención a todos los personajes que aparecen en Mateo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, aún hasta el 4. Es interesante hacer un estudio de todos los personajes que aparecen en esos 4 capítulos. En el templo habían algunos interesantes personajes. Está Juan el Bautista, pero también, y si no sé si alcanzamos a mirar eso, pero un estudio de José, el padrastro de Jesús, el hombre a quien Dios le confió la educación de su hijo durante su estadía o su niñez aquí en la tierra. ¿Qué tipo de padre era él? ¿Qué características tenía este José? Vale la pena. Nosotros hablamos muchas veces de María, pero también hay que hablar de José. Yo creo que vale la pena un estudio. Hay como para abrirles el apetito para que estudien eh, más a Mateo y con una lupa miren cada uno de esos nombres y episodios de con la gente y los encuentros de Jesús con la gente. Bueno, vamos a María, la madre de Jesús, en Mateo capítulo 1, 18 al 25. Nosotros, no voy a leer porque creo que es muy bueno leer Biblia, ¿sí o no? Vamos a Mateo capítulo 1, 18 al 25. Dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, mire aquí ya una característica de este hombre, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, mire, hasta sensible a la voz de Dios: Jesús, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y yo les recuerdo, yo se lo dije, pero también es fascinante. Mateo 1 habla Dios con nosotros, Dios está con nosotros. ¿Cómo termina Mateo 28, 18 al 20? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días, en cualquier lado. Wow, ese es Dios con nosotros. Qué mensaje tan poderoso. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bueno, fue María. Bueno, aquí hablemos un poquito de algunas características de María, porque pues en nuestro medio latino, María ocupa un lugar interesante y seguro que es una mujer que nosotros debemos estar estudiando sus características, debemos estar mirando quién es ella y por qué es tan especial esta mujer. Y yo creo que podemos aprender también muchas lecciones de esta mujer. Entonces, vamos uno por uno. Primero, María, la madre
de Jesús, no la madre de Dios. La madre de Jesús fue María, como muchas veces se dice, la sierva del Señor o la primer feminista. Hoy oímos frecuentemente acerca de imágenes de María en las que pues ella aparentemente se presenta llorando. Miles de personas se acercan a estas imágenes para presenciarlas y orar a María. Gente se está entregando a María y personas oran en el nombre de María. El catolicismo enseña que María es la madre de Dios, sin pecado y siempre virgen. También enseña que María es corredentora y que ahora está sentada a la diestra de Cristo y que es mediadora. Al comparar a la María a la que tanta devoción se le da en el mundo de hoy y a la María de la Biblia, entonces tenemos que concluir que se trata de dos Marías muy diferentes. ¿Cómo es entonces la María, la madre de Jesús en la Biblia? Y de eso es lo que vamos a estar hablando en estos momentos. María, miremos primero, María en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues este solo nombra a María de paso en algunos pocos pasajes. En Génesis 3:15 encontramos la primer referencia que habla de María, aunque no se menciona el nombre como tal. Allí dice en Génesis 3:15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Eh, bueno, eso es algo que también en esta semana estamos como recordando muy de cerca. En la otra cita en el Antiguo Testamento está en Isaías capítulo 7, 14, y aquí leemos que será una virgen esa mujer que dará a luz a este hijo. Para ella fue un privilegio ser la madre de Jesús. El énfasis está en el hijo y no en la madre. Mire lo que dice. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y recuerde que en Mateo 1 lo habíamos leído, Emmanuel, Dios con nosotros. Y también habíamos leído en el texto que leí de Mateo 1 que será una virgen que concibió por el Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Isaías 7:14, la mención de la Virgen, pero no escuchamos ni leemos que se iba a llamar María. La otra cita está en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 13, y allí leemos, pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Habla de que ese hijo, ese eh, Mesías, y pues viene de la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está en parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Aquí Miqueas habla de un tiempo en el cual una mujer judía dará a luz en Belén, ya más específico dónde va a ser, eh, y que va a dar a luz en Belén al Mesías el Salvador. El Antiguo Testamento nombra superficialmente a María, la madre de Jesús, y no se le da el valor que hoy en día algunos le dan a María. Ahora, María en el nacimiento de Jesús. María tiene obviamente un papel muy importante en relación
con el nacimiento de Jesús y también en su niñez y en los años de su desarrollo. Mateo 1, 12 al 25 leíamos. Y naturalmente Lucas tiene las referencias paralelas a esta historia y el papel que María jugó en la niñez de Jesús. Después del nacimiento y de la huida a Egipto, no leemos nada acerca de la niñez de Jesús. Esto es otro tema muy interesante que en los evangelios, desde la huida o después de la huida, hasta en cierta manera, hasta el evento cuando Jesús aparece en el templo a los 12 años, del cual Lucas habla en Lucas 2, 41 al 52, no leemos nada acerca de Jesús, aquellas imágenes que ponen a un Jesús armando pajaritos soplando y entonces salen volando y cosas por el estilo. No están registradas en la Biblia y pues, son posiblemente puro invento, eso no lo hizo Jesús. Cada uno de estos relatos presenta a María como una mujer fiel y devota sierva de Dios. Lucas 1, 38 y otros versículos hacen una clara referencia al corazón, a la dedicación, a la devoción, a la fidelidad, eh, al sometimiento de María a Dios. Entonces, tenemos que recordar eso y dejarlo así. Y en ese sentido, pues ella sí es un ejemplo para nosotros, una mujer que fue usada por Dios de una manera muy especial, privilegiada totalmente, pero se distingue por ser una mujer fiel, sometida a Dios, y eso pues es un llamado en general para todos nosotros en la Biblia. Ahora, María en el ministerio de Jesús, ese es otro aspecto que nosotros debemos estar observando. La próxima cita en la cual se nombra María, la madre de Jesús, insisto acá, es en las bodas de Canaán. Jesús comienza aquí su ministerio y él tiene más o menos 30 años de edad. Así se registra en Juan capítulo 2, porque Juan es el único que menciona ese evento en las bodas de Canaán. Juan 2, 12 leemos, después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pongamos atención cuando leemos este versículo. Aquí otra vez los vuelvo a leer. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ahora, obviamente, ya en el transcurso del tiempo, 30 años Jesús, María y José llevaron adelante un matrimonio común y corriente, tuvieron otros hijos y aquí estos estaban acompañando a Jesús también a Capernaum en esta ocasión. Esta es la última cita donde podemos ver a María junto a Jesús. La Biblia no dice que ella acompañó a Jesús durante todo su ministerio. Bueno, al final, cuando ocurre todo ese tema de la cruz, ahí pues hay otro episodio con ella, pero sin embargo aquí nosotros notamos y leyendo el Nuevo Testamento, los evangelios, aprendemos que María no aparece en todo ese tiempo de ministerio de Jesús. La actitud de su familia frente al ministerio de Jesús parece muy interesante y de hecho era como sí, una actitud de, oye, ¿y usted qué le está, a usted qué le está pasando? ¿Quién es usted? Porque mire lo que dice Marcos capítulo 3 versículos 20 y siguiente, 21 y también 31, 35 podemos leer, pero yo aquí leo unos versículos de Marcos 3, dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer.
Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían, mejor dicho, lo consideraban loco. Entonces los familiares no estaban cerca de Jesús durante su ministerio, más bien lo cuestionaban por todo lo que estaban escuchando. Esta historia nos hace pensar que aún María tenía dificultades en entender por completo la identidad de Jesús y lo que era su ministerio. Alguna gente dirá, no, pero María no podía tener, no, pero es que esta cita nos hace pensar que sí, es algo que es algo raro. No, mire, Juan el Bautista, quien anunció a Jesús, que dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba seguro que estaba bautizando al Mesías cuando estaba en la cárcel. Él comenzó a dudar. Mire, cualquiera de nosotros en algún momento puede tener sus dudas. No hay nada malo en eso. Tenemos que resolverlas. Pues sí, eso está claro, pero hay momentos cuando hasta una María podría haber estado dudando de lo que estaba pasando con Jesús. Otra cosa, María junto a la cruz, y eso ya lo mencionaba, la Biblia relata que María era una de las mujeres que estaba en el grupo de mujeres que acompañaron a Jesús en el momento de su crucifixión. Yo ya les decía que después de ese momento en Canaán y hasta este momento María no aparece. Fuera de este episodio ahí cuando los familiares querían como, y no sabemos si María estaba entre estos familiares que estaban tratando de sacarlo de la multitud y llevárselo para la casa porque pensaban que estaba loco y necesitaba como ayuda, consejería, liberación, no sé qué estarían pensando. Y si María estaba ahí, eso es como si dice un tema que podemos pelear y no vamos a resolverlo. En Juan 19, 25, 27 leemos que Jesús estaba que María estaba ahí cuando Jesús fue crucificado. Mire lo que dice Juan 19, 25 al 27. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Mire cuántas Marías no aparecen acá. Así que cuidado, cuidado, cuidado con confundir una con la otra, que eso ha pasado en la historia de la iglesia y a María Magdalena le, mejor dicho, le meten el cuento de otra María y eso sí que no es justo. Tenemos que diferenciar ahí y hacerle buen seguimiento a eso, así que no coma tan rápido, mastique bien las cosas. Después dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo, ponga cuidado, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús era el hijo mayor y el hijo mayor siempre cuidaba de los viejos, de los padres en su vejez. Eso era el seguro social de aquel entonces. Entonces el hijo eh, ya murió y iba a resucitar, iba a ascender al cielo, él no iba a estar ahí para poder proveer para María, totalmente humana y necesitada. Entonces le encarga a uno de sus discípulos, oye, encárgate de María, mi madre. El amor de madre y su fidelidad a Jesús se ven pues en este momento en el que Jesús está sufriendo de una manera especial. Sin embargo, es importante ver acá que el hijo mayor está preocupado por el bienestar de María, su madre, y le encarga a Juan, como lo dije, que se preocupara por ella, proveyendo para sus necesidades. Y este es un encargo totalmente humano, es un asunto social, es un asunto muy lógico que, oye, ¿y quién se va a preocupar por ella?
papá ya había muerto, él no iba a estar, entonces le encargó esa tarea a Juan. Qué lindo escenario el que nosotros estamos apreciando ahí a un Jesús que aún en la cruz sufriendo, estaba pendiente de su familia, de su madre, y hace provisión para que ella no quede en la calle. Ahora, María después de la ascensión de Jesús es otro episodio que tenemos que revisar. María aparece por última vez en los relatos históricos de la Biblia en Hechos 1:14. Bueno, ahí dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Ok, aquí está la madre de Jesús y hay varios hermanos también que están reunidos. Obviamente estos hermanos como que se convirtieron y se dieron cuenta que Jesús era el Mesías y que no estaba loco. Y en ese momento de la oración, allí en el aposento alto, esperando que el Espíritu Santo se derramara, ya los hermanos estaban presentes. María también estaba presente. Ellos estaban creyendo en el Mesías, en Jesús. Después de la ascensión de Jesús, pues aquí están ellos orando y entre esa cantidad de discípulos estaba también María. A esta altura de la historia, pues los hermanos, como ya dije, están también aquí presentes. En las cartas de Pablo, Pablo hace referencia a María en dos ocasiones. Sin embargo, no la llama por nombre. Uno está en Romanos 1:3, dice, la buena noticia trata de su hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David. La buena noticia trata de su hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David. La otra cita está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y ahí simplemente da a conocer unos hechos y ni menciona el nombre de quién fue esa mujer. No sabemos nada de la vida de María después del relato de Hechos 1:14. No hay en la Biblia ninguna referencia a María. Tampoco sabemos de su muerte, tampoco sabemos de su sepultura. No hay ninguna descripción de su parecer físico. Tampoco tenemos ejemplos de oraciones que se hayan dirigido a ella o de personas que la hayan adorado o reverenciado. Ella llegó a ser prácticamente una creyente más en la iglesia que acababa de comenzar como un movimiento que luego impactó el mundo. Es interesante ver que la Biblia no tiene relatos extensos de la vida de María. Sin embargo, sí notamos que la Biblia contradice mucho de lo que hoy se divulga, se piensa y se enseña acerca de María. María es la madre de Jesús, mas no la madre de Dios. María fue una virgen, pero no una virgen siempre virgen. Y María también pecó y requería de un Salvador y no fue un superhumano sin pecado, porque ella misma reconoce a Jesús como su Salvador. María fue otra vez la madre de Jesús. Es una falsa conclusión pensar que Jesús es Dios y María, la madre de Jesús, es entonces automáticamente la madre de Dios. Yo creo que aquí estamos malentendiendo algunas cosas. Dios es Dios y es eterno. María no es eterna y María es un vaso que Dios usó para
a través de ella traer a su hijo a este mundo como un humano para morir en la cruz como el cordero que quita el pecado del mundo. La Biblia nunca dice que María es la madre de Dios. Usted vio muy claramente en las citas que leí que es madre de Jesús, si es que se menciona, o la madre de Jesús. Esto tiene una razón muy sencilla, por Dios no tiene madre, así como el ser humano de Jesús no tenía un padre terrenal, igualmente su ser divino no tiene una madre. El uso del término madre de Dios fue más bien introducido en un concilio o en ese concilio en Éfeso en el año 431 después de Cristo. Ese concilio no estaba compuesto de creyentes espirituales. Por esos tiempos ya la iglesia comenzó a decaer tremendamente. En este concilio se estaban buscando más bien intereses personales y no la voluntad de Dios. María fue esposa de José, Mateo 1:19 al 20, y no la esposa del Espíritu Santo, que esa es la otra que a veces escuchamos. No, ella fue la esposa de José y no la esposa del Espíritu Santo. Dios no tiene esposa, ni el Espíritu Santo tiene esposa tampoco, o esposo, como sea. María fue la madre de Jesús y no madre de nosotros. Esto también está claro, es muy específico eso en la Biblia. Es como decir todas las madres se tienen que someter, todas las mujeres se tienen que someter a los hombres. Es una mala interpretación de la sumisión. Las mujeres se someten es a su esposo, no a los esposos por ahí, a cualquier hombre. Oye, eso es una mala interpretación y un abuso. No es correcto darle a María un nombre o un puesto que la Biblia no le da. Y de hecho, eso trae mucha confusión y lleva a unas conclusiones totalmente erradas. María nunca fue una virgen perpetua, eso tampoco es la verdad. María fue una virgen hasta que Jesús nació, pero nunca fue una virgen perpetua. Jesús fue hijo primogénito, pero no único. Y esto hay que diferenciarlo. Suficientes citas bíblicas vas a encontrar en los evangelios que subrayan esta verdad. Los propios hermanos, como ya habíamos leído, no creían en Jesús como el Mesías, por lo menos en un inicio. Sin embargo, hubo un cambio en ellos más adelante y por eso en Hechos 1:14 leemos que estaban ahí en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos también requerían del poder de lo alto, como María también requería del poder de lo alto. El apóstol Pablo, en una de sus visitas a Jerusalén, tiene un encuentro con Santiago, el hermano del Señor, dice Gálatas 1:19, obviamente creyente y ya líder de la iglesia en Jerusalén. Este medio hermano de Jesús fue un líder muy importante en la iglesia en Jerusalén, era un portavoz, era uno al cual la gente pues le ponía atención. En otra cita nombra Pablo a los hermanos del Señor en 1 Corintios capítulo 9 al 5. Son citas que no podemos evitar, tenemos que leerlas. Entonces aquí vemos que los hermanos estaban ahí presentes, ya creyentes. Algo importante, los hermanos son medio hermanos y no primos, como a veces lo escuchamos, como a veces pues se trata de explicar esos pasajes que no, que son primos y no hermanos. No, hermanos son hermanos. José y María tuvieron una vida matrimonial normal y tuvieron otros hijos. Si ellos hubieran sido primos y no medio hermanos, entonces la Biblia seguramente hubiera usado otra expresión o lo hubiera explicado para que no tuviéramos dudas. Entonces, esto hasta ahí. María necesitaba la salvación como descendiente de Adán. María también fue como todo humano una pecadora. No podemos hacer aquí una excepción. En Romanos capítulo 5
Déjeme leerlo porque yo creo que eso también ayuda a aclarar algunas cosas. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, y hablando de hombres significa a todos los humanos, porque todos pecaron. Entonces María, una mujer muy fiel, devota, todo esto, pero pecadora y también necesitaba la salvación. En la alabanza de María, también será bueno leer esto. Está en Lucas capítulo 1, versículos 46 y siguientes. Lucas 1, allí en la alabanza de María, mire lo que ella está diciendo. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Obviamente aquí ella estará también ya reconociendo a Jesús y a Dios como su Señor, como el Salvador. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Claro que sí, oye. Qué privilegio ser el canal para traer a Jesús, al Hijo de Dios, en su humanidad a este mundo. Y después, versículo 49, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Claro que sí. Y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Obviamente aquí ella está haciendo claramente una referencia que Abraham es su padre, ella desciende muy naturalmente de una familia con larga historia humana totalmente. María se quedó con Elizabeth, dice ahí, como 3 meses y después regresó a su casa. Bueno, esto en cuanto a María, creo que hay otros puntos aquí que debo mencionar. María no es corredentora ni mediadora. Jesús nunca le dio a María un lugar especial como si sus intercesiones pudieran cambiar el plan de Dios. Ella en realidad no intercede ni auxilia. Mateo capítulo 12, 46 al 50 dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Aquí ya notamos que María sí estaba en ese grupo que lo quería jalar de la multitud y llevárselo para casa. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Y después dice, ¿quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y les dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, no está hablando Jesús aquí de que ella es la madre de Dios y una corredentora o una auxiliadora. Solo hay un redentor. La Biblia es clara en decir que Jesús es el único salvador de nuestras almas. María tampoco ofreció a Jesús, como a veces se menciona, Jesús se ofreció a sí mismo, Hebreos 9:14. Él se ofreció como un sacrificio sin mancha y ni arruga. Y después en 1 Timoteo 2, 5 al 7 leemos, solo hay un mediador entre los humanos y Dios, y ese mediador es Jesús. Entonces,
No hagamos vueltas, no le demos vueltas al asunto, a la dirección, la puerta que hay que tocar es Jesús y Él nos va a alcanzar su mano para redimirnos. Después, otra cita que vale la pena como mirarla, está naturalmente en Lucas y no en Mateo, pero en Lucas 11, 27 al 28 dice, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Pues ella era bendecida, claro que sí, pero él está haciendo una clara referencia que ella no tiene una silla especial. Ella, como todos, tienen que creer y seguir la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde salió también aquella idea de María es la reina del cielo? Esa idea tiene origen en las religiones paganas y satánicas, y eso uno le puede hacer el seguimiento a una hasta Génesis capítulo 10, 8 al 10, donde comienza una religión falsa y pues desde ese entonces muchas diosas aparecen a lo largo de la historia y de alguna manera a María la metieron ahí. En otras palabras, es otra María y no es la María de la Biblia. Eh, pero otra vez a veces se hacen esos tipos de conexiones. Tenemos que diferenciar. La María de la Biblia es una mujer que es devota, es fiel a Dios, es creyente, pero muchas de las cosas que hoy se le adjudican no son cosas que están en la Biblia y por eso tenemos que tomar una decisión. Aprendemos de ella, de María, la Madre de Jesús, muchas lecciones para la vida práctica de hoy día, de nosotros, pero no al punto de adorarla, no al punto de orar hacia ella, ni en el nombre de María podemos estar orando. Sí, hay cosas tristemente muy confusas hoy en día, pero en la historia han y hasta el día de hoy hay muchas diosas. Tenemos a la diosa Diana allá en Éfeso, tenemos la Venus, la Afrodita y tantas otras diosas que aparecen en la Biblia y naturalmente muchas tantas otras que no están en la Biblia, pero nombres que se usan para adorar a, como dice Pablo, a demonios. ¿Qué pasa con las aparentes apariciones de María? Y aquí ya estoy llegando como al final con María, pero estimé que era muy importante para nuestro medio latinoamericano hablar un poquito de María y poder ponerla en el lugar donde debe ponerse a María. Y no estamos hablando que no podemos aprender lecciones importantes, prácticas para la vida de devoción y de esta mujer, como podemos aprenderlo de otras mujeres, como Ana en el Antiguo Testamento, y de hombres también, ¿no es cierto? Constantemente estamos mirando el ejemplo de José en el Antiguo Testamento, o de David, o otros hombres, y cómo ellos siguieron a Dios y estamos aprendiendo lecciones importantes de ellos para aplicarlos en nuestra vida y así pues estar alineados con Dios, no a través de esas personas, sino por las lecciones que esas personas pues nos enseñan y la manera como ellos vivieron su vida con Dios. Entonces aquí, ¿qué pasa con las aparentes apariciones de María? Tenemos la responsabilidad de probar cada manifestación y doctrina que escuchamos. Primera Juan 4:1, y eso no solamente se refiere a las apariciones de María, sino cualquier otra cosa extraña que aparezca o manifestación. Miremos otra vez, yo creo que es importante que lea esta cita. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
Y bueno, después dice versículo 2, muy importante, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, tenemos que cuidarnos con tanta manifestación y cuidado hoy en día, porque ahora yo creo en milagros, yo creo en sanidades, liberaciones. La Biblia dice y muy claramente eso, pero también habla la Biblia de falsos milagros, de falsas sanidades, o por lo menos que la fuente de esas cosas no es Dios. Entonces tenemos que discernir. Eh, Ahí tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a discernir. Entonces, en los días que vivimos, vemos mucha cosa falsa y debemos ser cuidadosos. En esas apariciones, Satanás puede estar presente, como lo dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 11 13 al 15. ¿Cómo probar? Pues compare el mensaje, la doctrina, lo dicho con el mensaje general de la Biblia usando una hermenéutica sana, un acercamiento correcto, bíblico, histórico, mejor dicho, use una hermenéutica sana. Pruebe el espíritu si produce religiosidad y desvío de la verdad, alejamiento de la misma Biblia, etcétera. Entonces debemos tener cuidado. Mire los frutos. Jesús habla de que los frutos nos revelan si alguien pues es o una manifestación viene de Dios. Si Cristo no es más el centro de la verdad o del mensaje, cuando ya Cristo juega un papel secundario. Y, por favor, hoy en día eso tristemente aparece también, esa tendencia en la iglesia evangélica, donde Cristo ya no necesariamente es el centro, es un montón de otras cosas. Y frutos son más religión. Y cuando Cristo el crucificado, el que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, no es predicado. Oye, ¿qué manifestación entonces tenemos ahí? Y recuerde que ese es el Evangelio, o 1 Corintios 15 1 al 3. Si Cristo no es, si no es ese Cristo crucificado, porque hoy también se hablan, bueno, de Cristos, el Cristo es el ungido, entonces muchos se dicen, yo soy el ungido, o ahí viene el ungido. En otras palabras, estamos diciendo, ahí viene el Cristo. ¿Cómo así? La iglesia naturalmente tiene unción, el Espíritu Santo está en ella y el cristiano también. eh, que sigue a Jesús tiene el Espíritu Santo en ella y en cierta manera somos ungidos o empoderados por Dios, pero yo no puedo decir el ungido, yo soy el ungido o ese es el ungido. Estoy diciendo que Él es el Cristo, pero Él no murió en la cruz, Él no resucitó. Tenemos que cuidarnos aquí con esto y diferenciar muy bien y no caer en trampas de unas manifestaciones raras y no estamos cerrándole la puerta a los milagros y las señales que Dios las hace. Por supuesto, Dios las hace, pero cuidémonos, hay que diferenciar tristemente para no caer en la trampa. Y usted sabe que el diablo se viste como ángel de luz para apartarnos de la verdadera devoción del Cristo verdadero, el que murió y resucitó. Aleluya. Y eso es lo que estamos celebrando en esta semana. Esto es algo fantástico. ¿Qué produce esa doctrina en la vida de los creyentes o seguidores de esa doctrina? Es algo que también nosotros debemos preguntarnos. Entonces, concluimos y con eso yo termino por hoy. La María de la Biblia es otra María, no es la misma de la cual la Iglesia Católica está hablando. Dios nos llama a no tener otros dioses ni a adorar a otro o a otra cosa o persona, sino solo a Él, al Dios único y verdadero, quien es un Padre amoroso para con nosotros y a través de Jesús tenemos acceso a su trono. Jesús es nuestro Salvador, acerquemos, y Él es su único mediador. Así que acerquémonos
con confianza al trono de gracia. Y por cierto, eh, sí, esto es, esto es una bendición. Tenemos un trono de gracia y podemos acercarnos. Tamar y, bueno, y las otras como Ruth y Rahab, ellas se acercaron al trono de gracia y vivieron el poder de Dios y la salvación en sus vidas. Y por eso Dios, no importando su pasado, construyó una historia con cada una de ellas y también construye con nosotros los que creemos en Jesucristo, el crucificado. Él construye con nosotros su historia, es nuestra historia y que va a glorificarlo a Él. Bueno, vamos a vernos en la siguiente sesión, María. Bueno, creo que esta clase, toda una sesión al tema de María es una bendición gigante, muy detallada. Yo creo que no quedan preguntas y muchísimas gracias, Pastor Pablo. Creo que esto es necesario y también les animo que estas enseñanzas compártalas con otros, bendiga a otros, porque el pueblo de Dios necesita conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, comparta, póngale un me gusta, ponga comentarios y de esa forma permitimos que estos videos en YouTube queden al principio, cuando la gente está buscando, van a salir. Entonces, gracias y todos juntos trabajamos en la obra del Señor y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.